empezar y vamos a hacer la alabanza solo con voces y guitarra y no va a tener micrófono. And then we are going to start the worship without the microphone, only voices and the acoustic guitar. Okay. Okay, entonces el propósito de las alabanzas es como que podamos llegar a la presencia de Dios, que podamos alabarle. Y hay algunas que son lentas, yo sé que no son rápidas, de acuerdo a la moda, pero lo que pasa es que aquí estamos tratando de servir a Dios y de buscar a Dios. Entonces hay algunas alabanzas
dice ven, tal como estás y adora. A ver si es cierto. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él. Si escuchas hoy su voz, toda lengua otra vez, toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él. Si escuchas hoy su voz. Vamos a cantar ven, ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, vamos a cantar ven, tal como estás y adora. Tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él. Si escuchas hoy su voz, toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él. Si escuchas hoy su voz. Muy bien. Has cambiado mi lamento en baile, todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, venga, vamos a cantar, has cambiado. Has cambiado
Ok. Pues gracias por venir, gracias por estar aquí y gracias a Dios que nos permite estar aquí. Les estaba comentando que la primera semana del siguiente mes, o sea el 5 de junio, va a haber un servicio solo para mujeres, entonces todos los varones no podemos venir. Es el primer domingo del siguiente mes, 5 de junio. Va a venir una misionera de Perú, o bueno, es americana, pero estuvo en Perú 22 años. Ella va a estar compartiendo con las mujeres temas de mujeres, entonces, hombres, no podemos venir. Y para que inviten mujeres, si conocen mujeres, va a ser un tema muy bueno para mujeres. También, ahorita que oremos por las ofrendas, me estaba diciendo René que hay un niño que se llama Garen McDowell y que tiene 6 años, tiene un virus en un ojo, entonces vamos a orar por él. Él está en el hospital, no sé qué clase de virus sea, no sé qué tan severa sea la enfermedad, pero vamos a orar por él. Y si traen diezmos o ofrendas, podemos ponerlas aquí en la canastita. Entonces vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas y por Gayson o Gayon, no sé cómo decirlo, lo siento. Ok, vamos a orar. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por todas tus misericordias, tu paciencia, tu amor, tu protección, tu cuidado, y porque somos tus ovejas. Tú eres el buen pastor, tú nos cuidas, tú estás en control de todas las situaciones y a ti te interesa todo lo que nos pasa. Yo te pido por los ingresos y los trabajos que tenemos aquí, que tú puedas seguir fortaleciéndonos cada día para seguir trabajando y para poder seguir siendo productivos. También traemos diezmos y ofrendas, como está escrito, traer los diezmos al Foní y probarme en esto ahora, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. También te pedimos por este pequeño Garen, que tú lo sanes, Señor, y que le des paz a la familia en estos tiempos de angustia, de prueba. Y te pido, Señor, por todos los que estén aquí enfermos, cualquier persona que esté en este momento enferma aquí, que tú lo sanes, sea enfermedad física, de corazón o espiritual. Tú eres el Rey de Gloria y tú puedes hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces si Alexander o alguien más tiene ofrendas, pueden ponerlas en la canastita. Y si tienen Biblia, ¿todos traen Biblia o no traen Biblia? ¿Nadie trae Biblia? Si no tienes Biblia, siéntate junto a un cristiano. Gracias, Alexander. Si tienes Biblia, ábrela en Romanos 14, 17. Si no tienes Biblia, solo escúchame. Romanos 14, 17. Romanos es un libro fundamental del Nuevo Testamento y de la Biblia, obviamente, y del cristianismo. Romanos encierra la doctrina de la justicia de Dios. Y lo que vamos a hablar aquí hoy ahorita es acerca de la justicia, de la paz y del gozo. Justicia que como hijos de Dios estamos llamados a vivir, a experimentar, a tener, al igual que la paz y el gozo. Si hay alguien aquí que no conoce la justicia, la paz y el gozo, debes estar un poco lento caminando hacia el reino de Dios. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La Biblia está diciendo aquí que hay personas que buscan su justicia, su paz y su gozo, su felicidad, su vida la buscan empezando por su panza. Empiezan pensando por su panza, si es que la panza puede pensar, y piensan que su justicia, su paz, su gozo y su vida está ahí en su estómago. Y la Biblia está diciendo que el reino de Dios no es esto, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es justicia? ¿Qué es paz y qué es gozo? Ahorita lo vamos a ver lentamente. Si eres un hijo de Dios, si has nacido con Cristo y si eres cristiano, ¿sabías que estás llamado a vivir con justicia, paz y gozo? Si no estás viviendo con justicia, con paz y con gozo, o no tienes esto, deberías preguntarte por qué.
Hay un elemento, una característica de Dios que se llama santidad y que quiere que nosotros tengamos también. Hay una palabra, una cita bíblica que dice: sed santos, así como yo soy santo. Entonces, uno de los propósitos de Dios para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo es la santidad. Para ser santos hay una cosa que necesitamos hacer, se llama obediencia. El que obedece a Dios y es guiado por Dios, enseñado por Dios, disciplinado por Dios e instruido por Dios, tiene santidad. Es interesante que en la mañana el pastor Mark estuvo hablando acerca del orden de Dios y de la autoridad. Y si se fijaron en ese orden, hay cierta autoridad y cierta santidad que se requiere para ejecutar esa autoridad y ese orden. Y fue interesante que la semana pasada habló acerca de los hijos, de cómo deben obedecer a los padres. Y Dios es lo mismo. A Dios tienes que obedecerle para que puedas tener santidad. Si no obedeces a Dios, haces cualquier otra cosa diferente a la obediencia y los frutos que vas a tener son otros diferentes de la santidad. Tenemos como hijos de Dios un llamado de vivir en la voluntad de Dios y en su reino. Y un reino tiene características. En la mañana el pastor, como les decía, habló de la característica de la autoridad. Y esa característica de autoridad requiere que uno tenga integridad. Y me gustó su ejemplo que dijo que hay algunos padres que les dicen a sus hijos: no hagas lo que yo voy a hacer. Y está fumando un cigarro. No fumes, no hagas lo que yo. Es un mal ejemplo. Y para que tú en el reino de Dios tengas justicia, paz y gozo, o vivas en esa justicia, en esa paz y en ese gozo, debes de tener obediencia a Dios. Y el reino de Dios, a su vez, se va expandiendo día a día por personas, hombres y mujeres valientes que obedecen a Dios. Los que no obedecen a Dios no pueden expandir el reino de Dios aunque se esfuercen. Es triste, pero es una realidad. De hecho, Dios quiere que aquí en esta vida, desde ahorita, tengamos justicia, paz y gozo. Esa justicia, esa paz y ese gozo empieza aquí en la tierra. Si ahorita de alguna manera has experimentado eso, imagínate cómo será en la vida eterna. Te puedo testificar que yo sí he experimentado la paz de Dios, su justicia y el gozo. Muchas veces, en innumerables ocasiones lo he experimentado. Y esa paz es, como dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El simple hecho, como dice la Biblia, de haber sido perdonados por Dios a través de Jesucristo, nos abre la puerta del reino de los cielos y nos permite avanzar y poseer las promesas de Dios. ¿Cómo se puede heredar o poseer una promesa de Dios? La Biblia dice que con fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. Tristemente, en nuestra manera de pensar humanamente, queremos ver las cosas rápido, queremos ver resultados inmediatos. Y queremos que cuando Dios promete algo lo cumpla inmediatamente. Sin embargo, vivimos en el universo hecho de Dios y es un Dios soberano, es decir, no podemos forzarlo. O si hay alguien aquí que pueda forzarlo, levante su mano. Te aseguro que nadie va a levantar la mano. Bien, para experimentar la justicia, la paz y el gozo de Dios, tenemos que empezar viviendo en el reino de Dios. Pero ¿cómo se vive en un reino que de muchas maneras no se pueden ver? Porque hemos dicho que podemos ver la iglesia o estas instalaciones, si a eso le llamas iglesia, podemos ver las bancas donde nos sentamos, pero ¿dónde podemos ver la justicia? ¿O qué tengo que hacer para ver la paz? ¿O qué tengo que hacer para ver el gozo? ¿Dónde está? ¿A dónde voy? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? ¿En dónde puedo buscar y encontrar justicia, paz y gozo? Porque puedes buscar y no encontrar. Pero si encuentras la justicia, la paz y el gozo, quiere decir que Dios te encontró a ti, no que tú lo encontraste a Él. ¿Dónde está el reino de Dios aquí en la tierra? Las personas que no conocen a Dios y que ven que como hijos de Dios somos diferentes, siempre van a preguntar y van a decir: oye, en ti puedo ver algo especial, puedo ver algo diferente. Tienes una chispa, tienes algo que te hace brillar. ¿Qué es? En la universidad frecuentemente eso me pasaba, porque cuando estaba platicando con las personas, pudiéramos estar platicando de cualquier tema diferente a Biblia, a Dios, o si quieres decir religión,
Y era interesante porque ellos decían, oye Alex, ¿tú de qué religión eres? Pero interrumpían el tema, ¿verdad? Y yo les decía, pues, ¿por qué preguntas eso cuando no estamos hablando de eso? Pero te voy a responder, no soy de ninguna religión y no tengo una religión. Y decían, es que veo que eres diferente, tú tienes una chispa, tienes algo especial y no sé, algo hay de ti que refleja a Dios. Y yo me sentía privilegiado por eso, porque reflejar a Dios o ser un instrumento de Dios es un privilegio. Y tú puedes hacer lo mismo también teniendo a Cristo en tu corazón. El ejemplo lo pongo no para vanagloriarme, no para ser soberbio, lo pongo como un ejemplo de cómo tú o cualquier creyente puede reflejar a Cristo en su corazón, en cualquier área de su vida, sea en la universidad, sea en su empleo, sea en su hogar. Pero una vez más estamos preguntando, ¿dónde está el reino de Dios? ¿A dónde tenemos que ir para encontrar el reino de Dios? Si me voy al norte, ¿qué encuentro? Encuentro una ciudad, encuentro el Laurito. Si me voy más al norte, ¿qué encuentro? Encuentro otra ciudad y otra y otra y otra. Pero el reino de Dios, ¿dónde está? Porque vivimos en una esfera gigante, ¿no? Llamada planeta Tierra. ¿Dónde puedo encontrar el reino de Dios? Abre tu Biblia en Mateo 3, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Voy a leer la Biblia en Mateo 3, 1 y 2 y dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si estamos hablando de dónde podemos encontrar el reino de Dios, aquí hay una pista importante. Juan el Bautista dijo que el reino de Dios se había acercado. Pregunta: ¿los judíos lo vieron físicamente llegar? ¿Vieron que llegó un edificio, un castillo y salió un rey? ¿Vieron que un edificio voló, llegó y se puso ahí en Jerusalén y de ahí salieron tropas imperiales y ejércitos? ¿Eso vieron? Creo que no, pero vieron al Hijo de Dios, vieron a Jesús, el Hijo del gran Rey. Esa es una gran, increíble aproximación al reino de Dios. Mateo 4, 17, en el mismo libro de Mateo, vete al versículo 17. Vamos a encontrar una semejanza entre Juan el Bautista y Jesús. En el versículo 17 de Mateo 4, 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es exactamente lo mismo que estaba diciendo Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Una pregunta: ¿en el Antiguo Testamento el reino de los cielos no se había acercado o sí? ¿Por qué Jesús y Juan están diciendo que el reino de los cielos se había acercado? Simplemente en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios había venido, se había encarnado, el Verbo se hizo carne. En el Antiguo Testamento no había venido el Hijo de Dios, en el Nuevo sí, por eso es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, si nosotros, los que estamos aquí, o alguien que escuche este sermón a través de internet o a través de la computadora, quisiera entrar a ese reino de Dios, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que ir? Otra vez, al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Tendría que ir a otro país, a otro estado, con otra familia, con otra persona, a otra iglesia? ¿Qué tendría que hacer? La respuesta de eso no. Mira, quiero que notes que Juan el Bautista, al igual que el Señor Jesús, antes de predicar el reino de los cielos se ha acercado, utilizaron una palabra que se llama arrepentimiento, arrepiéntete. Juan dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo lo mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para que tú entres a ese reino, o para que alguien entre a ese reino, si tú quieres ver a un amigo, un familiar, un primo, un tío, alguien que tú ames y que veas que no ha entrado al reino de Dios, lo primero que tiene que hacer esa persona es arrepentirse. Sin arrepentimiento no va a entrar a ese reino y no va a haber ese reino. Es palabra clave. El evangelio que se predica hoy en día es un poco diluido, un poco fácil,
porque no están haciendo este énfasis, así como el Señor Jesús, así como Juan el Bautista, diciendo arrepiéntate, explicándoles qué es arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es que si tú vas en una dirección y sabes que estás incorrecto, al arrepentirte, reconoces que estás actuando incorrectamente, que vas en el sentido incorrecto, entonces cambias tu dirección, dejas de hacer eso, ya no vas a actuar de esa manera, eso es arrepentimiento. En el reino de Dios, en el reino espiritual, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que Dios no lo despreciará. ¿Y quién puede ver eso? Solo Dios. Solo Dios puede ver los corazones contritos y humillados, de manera que el reino de Dios empieza con una relación personal. Vamos a ver un poco de quién era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista está diciendo que nos arrepintamos. Pero ¿quién era Juan el Bautista? De hecho, el Señor Jesús, en la Biblia, cuando Él enseñó o predicó acerca de Juan el Bautista, me llama mucho la atención que dijo que no había ningún hijo de hombre tan grande o que se pareciera a Juan, así como Él, pues, por la manera en que se había levantado. ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? De acuerdo a la Biblia, se vestía con pieles de venados y vivía un poco separado, aislado de los demás. Es decir, Juan el Bautista, si viviera aquí localmente en Hart, dependiendo de su edad, tal vez no estaría en la escuela, tal vez no estaría en muchas reuniones, él estaría enfocado en anunciar un reino que venía, el reino de Dios. Vamos a ver en Mateo, en ese libro de Mateo, en el mismo libro de Mateo, de capítulo 3, leímos el versículo 1 y 2, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 6. Y Juan está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y dice en el versículo 3, pues este, o sea Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Ok, acabo de decir en el versículo 3 que hablaba de Jesús, pero no habla de Juan, estoy corrigiendo. El versículo 3 habla de Juan. Es este de quien está escrito, de quien el profeta Isaías escribió, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 5, y este Juan el Bautista dice, y salí a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces estamos hablando del reino de Dios, de arrepentimiento, y de que viene Juan, y de que los bautiza confesando sus pecados. Si ellos estaban confesando sus pecados, quiere decir que estaban arrepentidos y por eso venían. Sin arrepentimiento y sin que te acerques a Dios con un corazón contrito y humillado, no vas a ver el reino de Dios, aunque el reino de Dios se haya acercado a ti. El reino de Dios no es una religión. Algunos piensan que es una religión y dicen, pues tenemos los budistas, tenemos los brahmanistas, tenemos los chamanistas, todo lo que termine en lista, y tenemos a los cristianos. Y dan una serie de clasificaciones de religiones y el cristianismo lo ponen en una religión en la que, según ellos, según esos maestros, seguimos a Jesús, ¿verdad? Y que somos la religión de Jesús. Pero el reino de Dios no es una religión. Si revisas la Biblia, tú vas a ver que Jesucristo y Juan el Bautista y todos los líderes espirituales, genuinos de Dios, tuvieron un gran problema con los líderes políticos y religiosos de su tiempo. Revisa la Biblia y vas a ver. Una vez le pregunté en el Harvard, aquí en la mañana, pregunté en una clase, a ver, ¿de qué religión era Jesucristo? ¿Y qué creen que me dijeron? Algunos de ustedes estaban ahí, y dice un muchacho por allá, era cristiano. Que es que Jesucristo era cristiano. Eso fue lo que dijo. ¿Y si era cristiano Jesucristo? ¿De esa religión era? ¿Sí? De hecho, Jesucristo no vino a implantar ninguna religión. Y como les decía, él tuvo muchos problemas con los líderes políticos y religiosos de su tiempo. Los fariseos, que eran los religiosos de hueso colorado, eran los que tenían más problemas con Jesucristo y viceversa. Porque los fariseos se querían acercar a Dios a través de una religión.
Querían acercarse al reino de los cielos a través de una religión, y Jesucristo estaba explicándoles y enseñándoles que el reino de los cielos no era una religión. Si tú dices que el reino de Dios es una religión, ¿cuál religión sería? ¿Cuál religión es? ¿Cuál crees tú que Dios diga, esta es mi religión oficial? La católica, los mormones, los testigos de Jehová. ¿Cuál? Ninguna. Revisa la Biblia y Dios no aprueba, fomenta, ni instruye a ninguna religión. Los religiosos son los que se hicieron una religión. Pero Juan y Jesús enseñaban y predicaban públicamente y siempre tuvieron una gran oposición a los líderes políticos y religiosos de su era. Entonces, ¿de qué religión es el reino de los cielos? De ninguna. No hay religión alguna contra el reino de Dios, ni religión alguna del reino de Dios. O no me digas que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son religiosos. ¿Sí son? ¿Son religiosos? ¿La Trinidad es religiosa? Los hombres sí podemos ser religiosos en un momento dado de nuestra vida. Yo en lo personal no me considero religioso, no soy de ninguna religión. Tengo a Cristo en mi corazón y anuncio el Evangelio de Jesucristo, pero no tengo ninguna religión. Dios no es una religión. Una vez en Guadalajara salí con mi amigo Jesús Pérez, cuando teníamos, años atrás, no voy a decir la edad. Salimos a las calles de Guadalajara a hablar a las personas acerca de Jesucristo y íbamos él y yo en pareja. Entonces encontramos una monja, parecía la madre superior y una monja más nueva, como una que estaba aprendiendo. Entonces Jesús Pérez no quería hablarle a esa monja y le dije, no, sí, vamos a hablarle. Y nos acercamos y le empezamos a preguntar qué pensaba ella acerca de sus principios, de la religión, qué creía acerca de la salvación, cómo podríamos ir al cielo. Y ella dio todas sus respuestas. Entonces ella dijo, ok, ahora respóndanme lo mismo ustedes, ya que están preguntando esto. Cuando nos preguntó, le respondimos, pues mira, nosotros, de acuerdo a la Biblia, creemos esto, que Jesucristo vino, pagó por nuestros pecados, el cielo es un regalo y somos salvos por gracia y que no debemos ser religiosos. Y conforme más le íbamos hablando a la monja empezó a llorar. Sus ojos se pusieron primero rojos y después empezó a llorar. Y empezó a llorar como un bebé, como un niño. Y después de estar así llorando un ratito, pasó a otra etapa de ira. Y dijo, ¿saben qué? Ya, váyanse, déjenme, váyanse. Entonces la respetamos y dijimos, ok, pues nos vamos. Y dimos la vuelta y la dejamos. Pero para mí fue triste ver una mujer quebrantada, una mujer que había pasado toda su vida como monja, como religiosa, y que estaba escuchando tal vez por primera vez el Evangelio de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al hombre, y que estaba siendo confrontada. Y lo triste para mí era que estaba llorando porque yo pude ver que le resultaba muy difícil soltar toda su vida y toda su religión para poder agarrar el Evangelio de la Biblia. Entonces, ese es un ejemplo de que la religión no te va a llevar a Dios, ninguna religión te va a llevar a Dios. De hecho, Dios, como te digo, no es una religión, es un fuego santo. El Espíritu Santo de Dios dice que es fuego consumidor y la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Te voy a leer Mateo 3, del 11 al 12, y fíjate lo que dice Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad te estoy bautizando con agua, porque la gente llegaba y se bautizaba, ¿verdad?, en agua. En el versículo 11, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, aquí ahora sí está hablando de Jesús, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, este es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y nota que dice fuego después de Espíritu Santo. Dios es real, Dios es fuego, fuego santo, y Dios no es una religión. El hombre, por la naturaleza que tenemos de pecado, nuestra naturaleza, nuestra carne pecaminosa, nos lleva a la idolatría, y tenemos muchos ídolos. No puede ser cualquier ídolo de cualquier religión. Puede ser un ídolo humano, un ídolo material, un objeto, puede ser cualquier otra cosa. De hecho, si te regresas a Éxodo, abre tu Biblia en Éxodo, los que están siguiendo esta enseñanza a través del internet, y si tienes Biblia, abre tu Biblia en Éxodo. Y todo aquel que escuche esta enseñanza, lo desafío a que busque todo esto en la Biblia.
Éxodo 32, capítulo 32, versículo del 1 al 5. Este es un ejemplo de una congregación o un grupo religioso, idólatra, que se desvió y que, estando tan cerca del reino de Dios, estando tan cerca de Jehová de los ejércitos, hicieron una cosa siguiendo su corazón, una cosa idólatra, hicieron un becerro de oro. Dice, versículo 1 del capítulo 32, viendo el pueblo de Israel, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A ver, ¿quién era Aarón? Aarón era el sacerdote. Un sacerdote se supone que hace te lleva una comunión entre Dios y entre Dios y el pueblo. Es lo que hace un sacerdote. Pero este Aarón, en lugar de decir a ese pueblo, no, espérense, porque Moisés está con el Señor, está con Jehová de los ejércitos, dijo: ok, vamos a hacer lo que quieren. Y ese fue otra piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Dice en el versículo 2 que Aarón les dijo: ok, aparten los zarcillos de oro que están en sus orejas, en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, es decir, los aretes que eran de oro. Versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué tiene que ver un becerro de oro con el Dios del universo? El pueblo de Israel se empieza a desesperar porque no ve a Moisés, va con el sacerdote y le dice: Aarón, a Moisés, el que Dios le habló y el que subió a la montaña, no ha venido, no sabemos qué le pasó. Entonces, ¿sabes qué? Haznos tú un Dios. Y entonces Aarón, bien obediente, obedeciendo al pueblo, dice: bueno, nomás dame tus cosas de oro, tus joyas, tus aretes, y voy a hacer un objeto de fundición. Los juntaron y trajeron el oro y hicieron un becerro. Y para mí el colmo es cuando dicen: aquí está Israel, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Después de haber visto que Dios había hecho milagros en medio de ellos, ese es el colmo. Y lo peor, en el versículo 5, ¿qué culpa tiene Dios de su idolatría? Cuando dicen, ahí en la última parte, dicen: y mañana será fiesta a Jehová. ¿Qué culpa tiene Dios de la idolatría de ellos, de su ignorancia, para que embarren el nombre de Dios cuando hacen un falso ídolo, un becerro? ¿Qué culpa tiene Dios? Es el colmo para mí el versículo 5. Esto es lo que pasa con las religiones y lo que va a pasar con todas las religiones que busquen a Dios o que quieren acercarse a Dios a través de la misma religión. Van a errar, van a desviarse y van a perderse. Y eso es lo que Dios no quiere. Para eso nos dio la Biblia, para eso nos dio las enseñanzas, y para eso tienes maestros y pastores que pueden enseñarte. Tú solo tienes que acercarte primero con Dios, no buscando al hombre. No busques nunca al hombre. Te decía al principio de las alabanzas que a veces yo sé que no te gustan, pero te recordaba que no son para ti, son para Dios. A Dios sí le gustan. Yo sé que no canto bonito, yo sé que no se oye como el perengano grupo del mundo, pero las alabanzas son para Dios. A Dios sí le gustan, y a Él le gusta ver cuando sus hijos le alaban. Y si tú quieres incluirte en esa alabanza, en esa adoración, eres bienvenido y bienvenida. Entonces es lo mismo con la religión. Las religiones solo te desvían, no te acercan a Dios. Tienen sus dogmas, o sea, sus creencias, sus doctrinas, su manera de pensar, pero no tienen en sí ningún poder para el reino de Dios, porque Juan el Bautista y Jesús dijeron: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios no es ninguna religión. En el versículo 5 vimos que Israel, en su religiosidad, metió a Dios. Y eso es bien común ahorita con las religiones. Allí en Guadalajara hay una religión que se llama la Iglesia de la Luz del Mundo.
¿Sabes cuántos miembros tiene esta religión? Tiene 600,000, es decir, 300,000, 400,000 más y va a completar el millón. 150,000 de esos creyentes viven ahí en Guadalajara y el resto de los creyentes están en todos los países del mundo. Vienen o van a celebrar sus fiestas anuales desde Australia, desde todas las partes del mundo van. Y el hombre que dirige eso se hace llamar Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace llamar a sí mismo Jesucristo reencarnado, que ya vino. Y eso es un ejemplo de otra religión. Y ese hombre, aparte de llamarse a sí mismo Jesucristo, también dice que Dios es su Padre y que Dios le dijo y hace cosas. Su puro testimonio refleja que naturalmente no es el Hijo de Dios ni es Jesucristo reencarnado. Como hijos de Dios, nuestro testimonio es muy importante. Es importante para los de afuera, para los que no conocen a Dios y también para los que sí los conocen. Mi esposa me conoce profundamente y ya sabe cuál es mi testimonio, yo conozco el de ella. Pero tu testimonio, a veces tú como hijo de Dios te preocupas mucho, si es que te preocupas por dar un testimonio para los de afuera. Pero ¿cómo es tu testimonio para los de adentro? ¿Cómo es tu testimonio para tu hermano, tu hermana, tus padres? ¿Cómo es? ¿Les sirves de verdad el amor o piensas y tienes la actitud ante ellos de que no eres su esclavo? ¿Cómo es tu testimonio? En el reino de los cielos, el testimonio de tu corazón, no físico, es muy importante. De hecho, cuando vino Jesús a bautizarse bajo agua por Juan, Juan no quería, le dijo, no, ¿cómo tú, el Hijo de Dios, vienes a mí? Si tú eres el rey, yo soy tu esclavo, ¿cómo tú vienes a mí? Yo no soy digno de desatar tus sandalias, y tú vienes a mí y quieres que te bautice. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo, deja eso ya, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y esa justicia, si estamos hablando de justicia, paz y gozo, empieza en tu corazón. La santidad empieza en tu corazón. Para ser santo debes ser santo desde tu corazón. Cuando el reino de Dios o el reino de los cielos se acercó a ti y recibiste a Cristo, ¿sabías que Dios te selló con su Espíritu Santo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Es muy sencillo. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es de Dios. De acuerdo a Efesios 1:13, perdón, te lo voy a leer, no tienes que buscarlo. Te lo voy a leer, Efesios 1:13. De acuerdo a ese pasaje bíblico, los hijos de Dios están sellados después de haber oído la palabra del Evangelio. Dice 1:13 de Efesios. En él también, está hablando de Cristo, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? Es el Evangelio, es el reino de los cielos que vino y se acercó. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Así de fácil. Pero el que es de Dios ha sido sellado por el Espíritu Santo. El que ha sido sellado por el Espíritu Santo está llamado a la santidad. El que es santo y obedece a Dios puede experimentar la justicia, paz y el gozo de Dios. Si alguno que dice que es hijo de Dios y que no conoce la justicia, la paz y el gozo de Dios, si no conoce eso, hay algo ahí y tenemos que ver por qué no. Si dice que es hijo de Dios, pero un hijo de Dios legítimo es difícil que no experimente esto porque es por naturaleza, es como un árbol de manzanas que da en su tiempo las manzanas, no puede dar naranjas y no puede dar limones. Algo más impresionante de que el reino de Dios se acercó a ti y fuiste sellado, algo más impresionante, de acuerdo a la Biblia, también en Gálatas 2:20 dice que Cristo vive en ti. El que es hijo de Dios tiene a Cristo viviendo en él. Pablo escribió en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, eso es increíble. Cristo viviendo en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, ¿eres tú un ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué es lo que esperas que vas a ver cuando todo esto se acabe? La Biblia dice que algún día todo lo que vemos, la tierra, todo será consumido y será desvanecido y se va a acabar en fuego. ¿Qué es lo que crees que vas a ver?
¿qué va a quedar? Tu compu, tu ropa, tus tenis, lo que amas, tus ídolos, si es que tienes. ¿Qué va a quedar cuando todo esto se desvanezca? Todo eso se va a ir, hasta tu piel se va a ir, tu carne se va a ir, porque vas a transformarte en espíritu. En el reino de los cielos, ser un ciudadano modelo o ser un ciudadano normal del reino es importante, porque Dios espera que como ciudadano del reino de los cielos reflejes a Cristo. Si Cristo vive en ti, eres un hijo de Dios. ¿Qué fruto das? ¿Qué fruto das si dices que eres hijo de Dios? Gálatas 5, 22 a 24. En el mismo libro de Gálatas. Fíjate que dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, no habla de muchos frutos, habla de un solo fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Dice, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más es? Mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Eso fue Gálatas 5, 22. Ese es el fruto que da un hijo de Dios por inercia. Por ejemplo, un ejemplo más. Estoy yo aquí y puedes ver mis ojos, mi piel, y puedes ver las características genéticas que tengo derivado de mis padres terrenales. Podríamos decir que es el fruto que está dando mi cuerpo en este tiempo de mi vida, derivado de esa naturaleza que tengo de ellos. ¿Cuál crees tú que sería el fruto derivado de la naturaleza divina que tiene un hijo de Dios porque Cristo vive en él? Es este es el fruto que da. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y tú tienes que escoger si escuchas al mundo o si escuchas a Dios. El que es hijo de Dios escucha la voz de Dios. Empezamos leyendo la Biblia en este sermón, en Romanos 14, 17, y ahí lo vamos a terminar. Antes de terminarlo, y después de haberte dicho o de haberte recordado cuál es el fruto del Espíritu, también te voy a recordar cuál es el fruto de la carne. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, voy a leerte del 16 al 21, y Pablo estaba exhortando a la iglesia de Galacia y les estaba diciendo, digo pues, en el versículo 16, 5:16, caminen o anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí te va en el versículo 19, ¿cuáles son las obras, el fruto de la carne? Y manifiestas unas obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, como hemos hablado, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. A ver, ¿qué es una disensión? Es una división. Continúa en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto, está escribiendo Pablo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, fíjate qué les va a pasar, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese reino de Dios que se acercó, que dijo Juan el Bautista y Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, ese reino de Dios no puede ser heredado por todos los que practican todas estas cosas, porque son una abominación a Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios, o porque andan en la carne. Todos los que hacen estas cosas, por simple lógica, no pueden estar en ese reino, y cuando esta tierra termine, y este mundo termine, y esta vida termine, y todo se derrita, tus cosas, tus juguetes, los míos, todo eso va a venir delante de Dios, todas estas obras, y los que hayan estado en estas no van a heredar el reino de Dios. Vamos a leer el versículo de Romanos 14, 17, con el que empezamos esta enseñanza y vamos a terminarla con ella. 14, 17. Habíamos dicho que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, el reino de Dios no empieza en tu panza. Y después de empezar en tu panza, no continúa en las cosas que te gustan hacer de la carne,
sino que el reino de Dios, dice la Biblia, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es bueno ver que muchos están buscando el reino de Dios y que están buscando la justicia, que están buscando la paz y el gozo en el Espíritu Santo, pero lo están buscando en el orden equivocado, porque primero quieren agradar a su panza. Y el reino de Dios dice que no es comida y bebida, están en el orden incorrecto. Primero quieren justicia, paz y gozo, pero no quieren hacer lo que te va a llevar a esto, es decir, la obediencia a Dios. Ese es un error. En conclusión, el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer cuando veas que el reino de Dios se ha acercado a ti es arrepentirte de corazón, obedecer a Dios, haberte reconciliado con Él y empezar a vivir. De esta manera tú vas a tener la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios, de un ciudadano del reino de los cielos, y el reino de los cielos podrá ser muy claramente visible en ti. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar esto. Si gustan ponerse de pie, oramos y terminamos. Ok, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por que tu palabra dice que el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Reconocemos que te necesitamos cada día de nuestras vidas, reconocemos que necesitamos a Cristo y que necesitamos tu Espíritu Santo que nos sella y nos ha sellado para ser obedientes y ser santos de corazón. Te pido por todas las personas que están aquí, te pido por las personas que están escuchando este mensaje a través del internet, a través del video, que tu palabra entre a sus corazones, los traspases, los guíes y los lleves a una relación íntima y personal contigo, y que comprendan y entiendan que no eres una religión, y que entiendan que Jesucristo no era cristiano, sino que Jesucristo es tu Hijo y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Okay.